Lo veníamos contando, el Congreso del Perú destituyó al presidente Castillo por permanente incapacidad moral. El ahora exmandatario abandonó el Palacio de Gobierno junto a su familia. Asumiría en su reemplazo en los próximos instantes Dina Boluarte. Esto está ocurriendo en este momento. Castillo, el presidente de Perú, acaba de ser destituido y sale del Palacio de Gobierno detenido por las fuerzas de seguridad tras esto que se denunció como una especie de golpe institucional del propio Castillo al desconocer el poder del Congreso. Bueno, pocas horas después de que se desencadenaran los acontecimientos de Perú, que nos hablan de una gran crisis institucional y social con movilizaciones y cortes de carreteras en todo el país, el politólogo formado en la Complutense, Elvin Calcaño Ortiz, publicaba un hilo de Twitter que se hizo viral y que fue compartido por personas de diferentes ideologías en muchos países. Calcaño explicaba que mientras los medios nos decían que el destituido Castillo había dado un golpe de Estado y que se iba a convertir en un dictador, lo que en realidad estaba pasando era otra cosa, y nos proponía este politólogo algunas claves para entender bien la situación peruana. Lo primero que nos decía es que la propia destitución de Castillo desmontaba la narrativa de dictador que los aparatos mediáticos al servicio de los poderes oligárquicos peruanos y regionales quisieron imponer desde que Castillo en realidad fue candidato a la presidencia de Perú. ¿Qué dictador puede ser un presidente débil como Castillo, que nunca tuvo apoyo militar ni de ningún sector del poder económico, ni de ningún sector del poder económico, ni de ningún sector del poder mediático? Esto se preguntaba el politólogo con toda la razón. Castillo, razonaba Calcaño, siempre se encontró con una correlación de fuerzas contraria. Congreso, medios de comunicación hegemónicos, Tribunal Supremo y militares, todos en contra. Nadie puede ser un dictador sin contar al menos con algo de apoyo militar y una parte de los otros poderes mencionados. Parece bastante obvio. Según Calcaño, la destitución de Castillo demuestra lo que señaló el profesor norteamericano Lipset en relación a la importancia del orden simbólico en América Latina. Castillo, un maestro rural sin aval de las élites económicas y raciales, pues ciertamente lo tenía muy difícil. En Perú, país andino donde la forma hacienda de raigambre colonial sigue definiendo subjetividades y estructuras sociales, racismo y clasismo son absolutamente decisivos. Para las clases altas dueñas de Perú, y que son los operadores del poder real allí, ¿Castillo qué era? Pues básicamente un cholo desautorizado para mandar. El caso Castillo da cuenta de cómo opera la lógica de construcción de verdades mediáticas. Mientras nos decían que nacía un nuevo dictador, la verdad era que se estaba concretando la caída de un presidente que nunca tuvo ningún tipo de poder real. ¿Qué quieren que yo les diga? El hilo me parece impecable. Hoy en Perú, las movilizaciones y los bloqueos de carreteras han paralizado el país. Defender la democracia es siempre, siempre, siempre escuchar al pueblo, no reprimirlo. Cuando el sistema político ya no da más de sí, pues toca dar la palabra a la gente y eso se llama proceso constituyente. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy en La Base analizamos lo que está ocurriendo en Perú. Para ello contamos con nuestra matemática Sara Serrano, que nos va a explicar y nos va a resumir básicamente lo que ha ocurrido en las últimas horas en este país. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín hará un análisis de cómo trataron los medios de comunicación peruanos a Castillo desde que llegó a la presidencia del Perú, y ya veremos que en Perú, como en casi todo el mundo, los medios de comunicación, de derechas en su mayoría, son el principal actor político. ¿Qué tal, compañero? Nada nuevo bajo el sol, enseguida lo veremos. ¿Qué tal, Pablo? Y Nafino Génova hoy nos va a contar, digamos, la brevedad de los últimos presidentes del Perú y lo efímero de sus mandatos, ¿verdad? Todos le salen moralmente incompetentes. Moralmente incompetentes. Vamos Quédense con esta noción constitucional peruana que es enormemente interesante. Bueno, hoy vamos a contar con Anaí Durán, exministra de la Mujer en el gobierno de Castillo. Vamos a contar también con Laura Arroyo, comunicadora política peruana, y vamos a contar con el politólogo al que citaba al principio,
principio, formado en la Complutense, Elvin Calcaño Ortiz. Con este programa tan cargadito, arrancamos. La base de datos. La base de datos con Sara Serrano. Buenas tardes, compañera en Madrid. Buenos días en Lima. ¿Qué tal, Pablo? El pasado miércoles, el ya expresidente de Perú, Pedro Castillo, ordenó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Bueno, como escuchábamos, Castillo también anunciaba la necesidad de convocar elecciones constituyentes en el plazo de 9 meses y además también declaraba el estado de emergencia con toque de queda a partir de las 10 de la noche. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. La convocatoria de una asamblea constituyente que acabará por fin con la Constitución de Fujimori fue, de hecho, una de las promesas con las que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021. Y es que la Constitución de 1993, heredada de Alberto Fujimori, es a día de hoy también uno de los principales impedimentos que tiene Perú para poder gobernar democráticamente. Luego les hablaré de cómo uno de los principales logros del fujimorismo fue precisamente institucionalizar su agenda política a través del texto constitucional. Bueno, pues después de haber hecho estos anuncios, el Pleno del Congreso destituyó a Castillo alegando una permanente incapacidad moral, con 101 votos a favor de un total de 130. Ya es bastante surrealista eso de alegar una permanente incapacidad moral, como si el presidente estuviera en coma o enajenado, ¿no? Totalmente. Bueno, 2 horas más tarde, Castillo fue detenido por su propio equipo de seguridad mientras se dirigía a la Embajada de México a solicitar asilo político. Tras su destitución, la vicepresidenta del Gobierno, Dina Boluarte, ha jurado ante el Pleno del Congreso como nueva presidenta de Perú. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Bueno, la nueva presidenta, ojo, habló abiertamente de que el expresidente con el que compartió cartel electoral en las últimas presidenciales habría intentado dar un golpe de Estado. Bueno, y tampoco ha sido la única. Además de la que fuera vicepresidenta del Gobierno, diputados de diferentes partidos, el Poder Judicial y varios ministros y embajadores también han calificado el anuncio de Castillo de golpe de Estado. Bueno, y ese ha sido también el principal relato mediático, ¿no? Tanto en Perú como a nivel internacional. Sí, además desde el primer momento tanto la policía como el ejército de Perú se desmarcaron de la disolución del Congreso anunciada por Castillo. En un comunicado señalaron que, cito textualmente, cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Bueno, como decíamos antes, parece poco factible llevar a cabo un golpe de Estado sin apoyo militar. Sí, además la Organización de los Estados Americanos, la misma que justificó el golpe contra Evo en Bolivia y Estados Unidos, han reconocido la legitimidad de la nueva presidenta. O sea, dar un golpe de Estado con el poder mediático en contra, con el poder judicial en contra, con el poder militar en contra y con los Estados Unidos en contra. Pues no sé, Rick, eso no parece muy viable en América Latina. Aunque lo cierto es que la decisión de Castillo de disolver el Congreso, visto los acontecimientos, no parece que fuera una decisión demasiado inteligente. ¿Cómo se explica la actuación de Castillo, Sara? Bueno, no está del todo claro. Es cierto que la decisión de disolver el Congreso se produjo horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de censura que buscaba apartar a Castillo de la jefatura del Estado, pero también es cierto que esta votación no contaba con los apoyos suficientes para salir adelante finalmente. Puede que Castillo temiera verse acorralado por las acusaciones de corrupción y el lawfare, o que viera este momento como una oportunidad para movilizar a sus bases sociales, pero en cualquier caso parece que se equivocó.
Más allá de lo acertado o no de la decisión de Castillo, lo que resulta evidente es que desde que ganó las elecciones al fujimorismo ha habido un intento sistemático de tratar de sacarlo de la presidencia. En solo 1 año y medio de gobierno, el presidente ha sufrido hasta 3 mociones de censura en su contra. Además, desde el primer día, la patronal peruana, en alianza con algunos medios de comunicación, con sectores del ejército y con grupos parlamentarios, se puso como misión votar al comunismo. Bueno, porque evidentemente las élites no pueden tolerar que un maestro rural y dirigente sindical, un cholo, como dicen por ahí, fuera presidente del país. Sí, aquí es importante recordar que Castillo ganó las elecciones de junio de 2021 a Keiko Fujimori gracias al apoyo rural. El voto a Castillo fue abrumador en regiones andinas, donde la mayoría de la población es campesina y pobre, como Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, donde obtuvo más del 50% de los votos. Y también en su región natal, la norteña Cajamarca, donde Castillo fue el más votado con alrededor del 40% de los votos. Y de hecho, en aquel momento, los distritos más acomodados y los del área metropolitana, que vivían un poco de espaldas a los Andes y a la población rural, se preguntaron quién era ese Castillo que había ganado las elecciones, ¿no? Porque para la población urbana Castillo era un completo desconocido. Sí, totalmente. Esta fragmentación además se ha mantenido hasta el día de hoy, la fragmentación entre lo rural y lo urbano en cuanto a los apoyos a Castillo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo seguía contando a día de hoy con un 45% de apoyos en el ámbito rural frente al 33% de apoyo urbano. De hecho, si nos fijamos en la región metropolitana de Lima, allí es donde tiene la mayor desaprobación por su gestión, alcanzando el 75%. Además, esta encuesta, realizada durante el mes de noviembre, también preguntó por la posibilidad de que el Parlamento inhabilitara finalmente a Castillo. Pues bien, el 87% de los peruanos mostró su preferencia de que se convocaran nuevas elecciones en caso de que Castillo fuera finalmente destituido. Sí, pero por ahora la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha dicho que va a ocupar el cargo hasta 2024, que sería cuando finalmente convocaría elecciones. Sí. ¿No? Veremos. Otra cosa que señala también esta encuesta es la enorme desaprobación del Congreso, que con medidas como la limitación de los referéndums ciudadanos y con sus intentos de impeachment y cambios constitucionales ha sido, como decíamos antes, el principal mecanismo de obstrucción democrática en Perú. Según la encuesta, el 86% de los peruanos desaprueban el Congreso de la República y se ha incrementado un 5% respecto al mes anterior. Además, el presidente del Congreso, José Williams, aumentaba su desaprobación en 6 puntos hasta alcanzar el 68%. Bueno, pero más allá de la reacción antidemocrática de las élites nacionales y de la crisis institucional que atraviesa el país, Castillo, ¿qué estaría yo pensando? También tiene parte de responsabilidad en lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, Castillo tomó posesión con la promesa de aumentar el gasto social y con la promesa de reformar el modelo económico peruano, pero sin embargo su presidencia no ha servido para mitigar las desigualdades del país, en gran medida por el sistemático bloqueo del Congreso, pero también por errores propios. Nada más empezar, realizó una serie de nombramientos orientados a contentar a las oligarquías del país, eliminó a ministros que no eran del agrado de la industria minera, destituyó al canciller contra el que protestaban las Fuerzas Armadas y ratificó a un neoliberal como Julio Valverde al frente del Banco de la Reserva del Perú. Y a nivel internacional, Castillo también se acercó a la Organización de Estados Americanos, se reunió con Bolsonaro en Brasil y al mismo tiempo marcaba distancias con Venezuela. Esto tuvo 2 resultados. Por un lado, provocar que las élites demandaran cada vez más y más concesiones y, por otro, minar los apoyos de la propia base social de Castillo. Carrillo me lo has pegado, estamos todos con Carrillo. Bueno, el caso es que parece que no fue acertado por parte de Castillo pensar que acercándose políticamente a las élites económicas y políticas de su país lo iban a tratar mejor y por el camino se habría dejado buena parte de los apoyos de la base social que le hizo presidente. ¿Qué cabe esperar que ocurra ahora? Bueno, pues Boluarte ya ha anunciado su intención de formar un gobierno tecnocrático, contando con representantes de un amplio espectro político para contentar así al Congreso, pero esto puede provocar la resistencia de los votantes de Castillo. También está por ver el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas en todo este proceso. En los últimos años, tal y como señala el historiador Paulo Drinot en un artículo publicado por la New Left Review, los militares se han abstenido de intervenir directamente en la esfera política peruana, pero esto podría cambiar. Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala, cumplió condena por su participación en el fallido levantamiento militar de 2005 y ahora lidera un movimiento nacionalista con tintes paramilitares llamado etnocacerismo. Hasta ahora Antauro ha sumado el apoyo de algunas comunidades rurales y de soldados retirados y busca utilizarlos de plataforma de lanzamiento para su más que posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, en las que, tal y como indica Drinot en este artículo, busca presentarse como una alternativa al punto muerto alcanzado por el fujimorismo y el antifujimorismo. Muchas gracias, Sara. A ti.
Escuchábamos a una comunera indígena hablando en quechua, haciendo un llamamiento a la movilización contra lo que considera un golpe oligárquico contra Castillo. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal, Pablo? Vamos con ello. Titulares al banquillo. Para entender lo que representa una figura política, la clave es siempre mirar qué sectores sociales lo apoyan y, sobre todo, cuáles son sus enemigos. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Pedro Castillo ha tenido en contra prácticamente al conjunto de los poderes fácticos de Perú, empezando por el poder mediático. Los principales medios de comunicación del país, digamos que pusieron en la diana desde el primer día a este maestro rural y rondero, que era Pedro Castillo. Bueno, explica primero qué es un rondero, Manu, que yo no sé si muchos de los espectadores de la base saben lo que es un rondero. Bueno, un rondero es un miembro de las llamadas rondas campesinas, que son organizaciones comunales de autodefensa, una especie de organizaciones policiales, digamos, de la propia gente, ¿no? que surgieron en las zonas rurales de Perú en los años 70. Hay que tener en cuenta que en estas zonas de Perú la presencia del Estado es más que limitada. Efectivamente. Bueno, decía que el poder mediático en Perú ha ido con todo desde el principio contra este tipo, Pedro Castillo, que ha podido ejercer como presidente solo durante 1 año y medio hasta ser defenestrado esta pasada semana. Así que vamos a fijarnos un poco en esto. Atentas y atentos, hoy en la base Manu Levín hace un análisis de la campaña del poder mediático peruano contra Pedro Castillo. Adelante. Pues en primer lugar os quiero hablar de un informe que ha elaborado el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, que dirige nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla. El informe se llama Pedro Castillo en los medios, lo publicaron hace solo unos días, el 3 de diciembre, es accesible para cualquiera en Internet, está en la web de CELAG, y es un análisis del tratamiento mediático que le ha dado la prensa peruana a la figura del ya expresidente Castillo. Lo han hecho analizando todas las portadas del año 2022 de 2 de los principales periódicos del país, que son El Comercio y La República. ¿Y cuáles son las conclusiones de este informe de CELAC? Pues yo me quedo sobre todo con una de ellas, que es el análisis del grado de negatividad de los titulares sobre Pedro Castillo. Y la conclusión es muy clara. El promedio de negatividad hacia Castillo en los titulares de portada del Comercio y La República fue de 79 y 78% respectivamente. Es decir, que casi 8 de cada 10 titulares sobre Pedro Castillo en las portadas de esos periódicos tuvieron una carga valorativa negativa. Efectivamente, correcto. Algunos ejemplos de esos titulares que recoge el informe de CELAG. El Comercio, 31 de octubre. Pedro Castillo fue declarado enemigo de la libertad de expresión y prensa. Bueno, pues más o menos como la base y Canal Red antes de existir, ya, ¿no? Antes de existir ya, total. El Comercio, 29 de junio. Mayoría cree que ministros y funcionarios de Castillo no son honestos. El Comercio, 11 de julio. Presidente y 7 familiares recibieron favores de empresarios. Y os leo un par más también de La República. 1 de abril. Bruno Pacheco y 2 sobrinos de Castillo entre los más buscados. Y 12 de marzo, Fiscalía investigará a los asesores de Castillo por crimen organizado. En fin, lo que sí que podría ser calificado como crimen organizado es la acción de los poderes mediáticos en Perú, pero también en Chile, en Brasil, en Argentina, en España y en muchos más sitios. La verdad es que sí. Os voy a poner ahora un par de cortes de televisión de estos últimos días para que veamos por dónde van los tiros, que ya os digo que los tiros van contra Castillo. Os pongo en primer lugar un momento de una entrevista en Milenio, que es un canal mexicano, a Philip Butters, un presentador de televisión peruano muy conocido que además es director de PBO, un importante medio audiovisual de Perú de línea ultraderechista. El presidente se ve desesperado ante la situación cierta de que nadie le hacía caso, se ha metido a su carro intentando fugar y todo aparecía como que iba a irse a la Embajada de México, que está en un distrito muy conocido acá en el Perú, que es en San Isidro. Nosotros le dijimos a los televidentes, a los taxistas, a los mototaxistas que rodeen la Embajada de México, que no permitan que fugue el presidente, que la policía lo aprecie porque ya era un dictador. Atención, nosotros le dijimos a los televidentes, a los taxistas, a los mototaxistas que rodeen la Embajada de México para apresar al presidente. Estamos viendo a un periodista diciendo que han utilizado su televisión para pedir a la gente que impida la libertad ambulatoria del presidente de la República y que le detengan. En fin, yo alucino. Es bastante alucinante. Decía Carl Schmitt que el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción.
Bueno, pues lo que ha sucedido estos días en Perú y este corte que acabamos de escuchar yo creo que es muy revelador, muestra dónde está el poder real en esta época y muestra que cuando ha llegado efectivamente la disputa cruda acerca de quién decidía sobre el estado de excepción, pues resulta que han tenido más poder para gobernar ese estado de excepción, han sido más soberanos, en este caso los poderes mediáticos oligárquicos, que un presidente electo que por otra parte, lo habéis comentado antes, se había alejado de sus bases sociales, había roto con Perú Libre, el partido que lo llevó a la presidencia, y por tanto seguramente había ido perdiendo buena parte de los apoyos populares que lo llevaron a la presidencia. Bueno, otro corte de esta misma entrevista. Philip Butters hablando sobre Pedro Castillo. A ver, voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Pedro Castillo es un analfabeto funcional. Es una persona que era llamado un sindicalista básico. Debe tener un IQ muy similar a 100, ¿no? Abajo de 110 eres normal, abajo de 100 eres casi un idiota, y no estoy exagerando. Un tipo de un nivel intelectual pobrísimo. Rigor ante todo. O sea, es alucinante. Yo no sé si este señor se habrá medido el coeficiente intelectual, que a lo mejor se llevaba alguna sorpresa, pero está diciendo, este sindicalista es un analfabeto funcional, tiene un coeficiente intelectual que le hace parecer un idiota, en fin... Yo no sé si ustedes no están percibiendo cierto racismo y cierto clasismo a la hora de hablar de un presidente que, bueno, que era un maestro rural. Desde luego, si ustedes perciben clasismo y racismo, igual que si ustedes percibieron algo de racismo en ese comentarista de televisión española que en el partido de fútbol de Marruecos dijo los marroquíes te roban y salen corriendo, pero este es un término futbolístico, pues ya saben ustedes que son unos rojos paranoicos y que están muy equivocados. Exactamente, paranoias de rojos. Vamos a oír otro corte. Este ya de PBO, el medio peruano que dirige precisamente este tipo, Philip Butters, al que acabamos de escuchar. Así hablaban en este canal, atención, sobre su propio papel en la detención de Pedro Castillo. Es un poco largo, pero creo que merece la pena. Acá comienza la condena de 35 años para el ratero de Pedro Castillo Terrones y sus atláteres. Todos los que han obrado en banda, siendo el presidente, ministros, viceministros, congresistas, los que han robado con él se van 35 años a la cárcel. Pero en imágenes exclusivas, ningún canal de televisión le puede mostrar esto. Porque nosotros estábamos apostados en el centro de Lima y estando acá en plena batahola, estábamos con Chema Salcedo en PBO, con Wilber Medina, e instamos a la gente a bloquear las entradas de las embajadas, especialmente la Embajada de México, en donde este ratero se estaba dirigiendo con nada más y nada menos que con el miserable de Aníbal Torres. Y Analex Rivera se lo cruza en la calle y toma a Analex, la posta lo encuentra y lo ubica con Aníbal Torres en plena calle. Imágenes exclusivas para PBO de la captura en el momento que la propia escolta para el carro, seguramente por órdenes del general Alfaro. La propia escolta para el carro en la mitad de la pista en la avenida Wilson y luego llega y se aposta al costado la subunidad de acciones tácticas, los comandos de la policía con sus fusiles de asalto, con sus ametralladoras, y rodean el carro. En ese momento de la captura llega Analex, el único canal de televisión que estuvo ahí. Y de tal manera que Analex escolta a este miserable hasta la prefectura, en donde llega Alfaro. Imágenes históricas y exclusivas gracias a PBO por Willax. Adelante, Analex. Estamos completamente en vivo para PBO. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Instamos a la gente a bloquear las entradas de las embajadas, dicen desde esta cadena de televisión. Pero bueno, llamar a la gente a que haga esto en una televisión no es un delito. ¿O? Pues eso mismo me pregunto yo también, la verdad. Es que... ¿Se imaginan ustedes a Susana Griso, a Ferreras, a Carlos Herrera, a Jiménez Los Santos, a Ana Rosa Quintana llamando desde sus programas de televisión a la gente a salir a las calles para lograr hacer caer al gobierno socialcomunista? Yo también me lo imagino. Sí, no, nos lo imaginamos.
con los paros patronales de los transportistas fachas han estado a esto de hacerlo, ¿eh? Todo y se ha eso dicho. de que ningún canal de televisión les puede mostrar esto porque nosotros estábamos ahí apostados. Nuestra periodista Analex escolta al miserable, a la parece una parodia eso. No sé, cualquiera diría que esta gente casualmente pudo informar de todo esto en vivo, en directo y hasta pudo escoltar al gobierno caído, a la policía, porque quizás estaban como un poquito involucrados, ¿no? Más periodismo en Perú. Pues no sé, no seremos nosotros los que lancemos esa acusación, pero hombre, lo de nuestra reportera Analex escolta al miserable presidente del Consejo de Ministros a la policía, pues la verdad es que es Analex bastante para Canal Red, por favor, que escolta. surrealista. En fin, que cada cual saque sus propias conclusiones sobre cuál ha sido el papel del poder mediático peruano en todo esto, que es un poder mediático que por supuesto tiene esta consideración sobre sí mismo. A ver si nos suena de algo. Último corte de PBO. Este dictador acaba de decretar un toque de queda en el Perú a partir de las 22 horas. Estamos aquí en PBO esperando las indudables medidas de represalia que este tirano va a aplicarle a la prensa libre e independiente. Lo mejor es el reno de peluche, ¿eh? Quiero un reno de peluche, producción, yo también aquí en la mesa. En fin, capítulo 735.500 de cómo se victimiza la prensa libre e independiente que escolta a gobernantes a la policía. Así es, la prensa libre e independiente, amigos, libre de cualquier compromiso democrático, independiente de control popular. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. No va a ser como la lista de los Reyes Godos, pero la lista de los presidentes del Perú en los últimos 5 años es larga. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? A todos les habrán escoltado reporteras como Analex. Vamos con la cabecera. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Si hay una palabra que define la situación política del Perú de los últimos casi 10 años, esa es inestabilidad. La inestabilidad es la norma en ese país, tanto que a una le cuesta seguir sinceramente al día con los cambios de ministros, gabinetes enteros, intentos de impeachment y cambios de presidentes. En los últimos 7 años, Perú ha tenido 6 presidentes. Hagamos un breve repaso de esos gobiernos. Empezamos por Ollanta Humala. Ollanta Humala gobernó entre 2011 y 2016, detenido por lavado de dinero y asociación ilícita. Sigamos con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski renunció 2 años después, en 2018, por denuncias de corrupción y tras varios intentos de impeachment. Es el turno de Martín Vizcarra. Duró otros 2 años. En 2020 el Parlamento le declaró el impeachment por incapacidad moral, una figura en la Constitución peruana de la que hablaremos más adelante. Y llegó el turno de Manuel Merino, conocido como Manuel Merino el Breve. Sí, porque duró en el cargo apenas 5 días y tras unas Francisco populares Sagasti. Francisco Sagasti se convierte en presidente interino, básicamente para convocar nuevas elecciones para 2021, en las que con algo más de 8 millones de votos sale elegido en la segunda vuelta Pedro Castillo. Bueno, y en este punto, algo que se estará preguntando todo el mundo que nos está escuchando: ¿por qué tantos presidentes en tan poco tiempo? ¿Por qué tantos intentos de impeachment? ¿Qué es lo que explica Por el esto? poder que tiene el Parlamento sobre el presidente. Veamos, Perú no es un régimen parlamentario en el que al primer ministro o al presidente lo eligen diputados en el Parlamento. Al presidente del Perú lo elige el pueblo en las urnas, pero en la Constitución peruana existe algo que se llama vacancia, un procedimiento que le permite al Parlamento acabar con el presidente y obstaculizar sus iniciativas. En 1993, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, se redactó una nueva constitución que estableció que la presidencia de la República queda vacante si el Congreso declara la incapacidad moral o física del jefe de Estado. Perú es el único país en el mundo en el que se puede destituir al presidente por incapacidad moral. Las constituciones anteriores también contemplaban la posibilidad de destitución, pero aludían a la incapacidad mental, algo
más fácil de entender. Si está enfermo, pues le sustituimos. El nuevo término, que es bien vago, de incapacidad moral, se convirtió para el Congreso en una varita mágica con la que acabar con presidentes sin mayor problema. Se requiere reunir 87 votos y pa' fuera. Eso es lo que le ha ocurrido a Castillo, a Kuczynski, a Vizcarra y al propio Alberto Fujimori cuando en el año 2000 huyó a Japón acusado de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Ya veis la mala suerte que tiene Perú. Le tocan presidentes moralmente discapacitados todo el tiempo. Bueno, se da la paradoja de que sin ser una república parlamentaria, el Parlamento parece tener más poder incluso que el propio presidente. Sí, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Para acabar con el abusivo uso de la herramienta de vacancia se necesita una nueva constitución. Para una nueva constitución se necesita la aprobación del Parlamento y el Parlamento está muy a gusto con las oportunidades que le da la figura de vacancia por incapacidad moral. Si tienes el derecho constitucional de dar una suerte de golpe blando siempre que lo necesitas, ¿por qué renunciar a ello? Castillo, que ganó a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos, llegó al gobierno con la promesa de convocar una asamblea constituyente para cambiar finalmente esa Carta Magna de 1993 que hace al país ingobernable prácticamente. Y por supuesto, desde el día 1 tenía su sentencia de vacancia firmada con un parlamento fujimorista contrario al cambio que defiende el modelo existente y su conjunto de privilegios, ¿no? Es importante destacar eso, más allá de los errores de Castillo, que al parecer fueron más que los aciertos y de los que hablaremos con los analistas, más allá de la torpeza de disolver el Parlamento sin contar con absolutamente ningún apoyo. A este señor, profesor rural, no le dieron ni 3 días para ver cómo podía gobernar. Estuvieron empeñados en destituirlo y en destruirlo desde el primer día que asumió. Ya, y la verdad es que todos lo sabíamos desde entonces, sabíamos que eso era cuestión de tiempo. En poco más de un año, ya lo dijo Sara, intentaron vacarlo 3 veces por su incapacidad moral y física, sí señor. Sí, ¿no? Como si se hubiera caído, no sé, de una tumbona y se hubiera golpeado la cabeza, como por cierto le pasó al dictador portugués Salazar. Y nadie lo destituyó, como les contamos la semana pasada. Así que, bueno, la decisión de disolver el Parlamento para mí fue un intento torpe de resolver una crisis de gobernabilidad que paralizó el país y no dejaba avanzar en nada. La aplastante mayoría de los medios, por supuesto, no tardaron en calificarlo de autogolpe y hasta en compararlo con el Fujimorazo de 1992 sin prestarle atención a ese detallito de vacancias permanentes a las que recurre el Parlamento. Y sin fijarse en otro detallito determinante, cuando Alberto Fujimori suspendió la Constitución, declaró el estado de emergencia y cerró el Congreso, que supuestamente le estaba obstaculizando la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, contó con el apoyo del ejército y de la oligarquía. Pedro Castillo no tuvo absolutamente ningún respaldo, ni del ejército, ni de su compañera de fórmula, ni de organizaciones internacionales. La OEA, que tuvo un papel clave en avalar el golpe en Bolivia, esta vez tampoco sorprendió, transmitió su apoyo a Dina Boluarte y habló de la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Bueno, pero lo cierto es que a Dina Boluarte, visto lo visto, tampoco sería extraño que tarde o temprano le llegara su propia vacancia, ¿verdad? No hay nada que indique lo contrario, a decir verdad. Dina Boluarte, que es la primera presidenta mujer del país, también tiene todas las de ser una presidenta fugaz, igual que sus antecesores, porque el Congreso es el mismo, permanece en las mismas manos del fujimorismo y parece que no se van a calmar hasta que asuma Keiko Fujimori, que ya perdió 3 elecciones populares, pero no la esperanza de llegar al poder, sea como sea, evidentemente. Muchas gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en tiempo de análisis. Contamos con Anaí Durán, fue ministra de la Mujer en Perú, con Pedro Castillo. Anaí, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Cómo están? Buenos días desde Lima. La primera pregunta, ¿por qué cae Pedro Castillo? Bueno, esta pregunta trasciende largamente a Pedro Castillo, ¿no? Como tú bien lo has dicho, vivimos arrastrando una crisis del régimen que impone Fujimori en el 93. Él impone un régimen que lo constitucionaliza, que el 2001 la transición no hace lo que debió hacer y que es lo que estamos viviendo. Es esa reforma constitucional, esa asamblea constituyente, y tenemos ahora un engendro constitucional que ha permitido que la legalidad termine siendo una camisa de fuerza para la democracia. Elegimos un presidente que en la práctica no puede desplegar un plan de gobierno,
no puede, está sujeto a mociones de vacancia cuando le da la gana a 66 congresistas, y está sujeto además a los poderes fácticos. Entonces la elección de Pedro Castillo era un capítulo más en esta crisis que se agudizó el 2016, cuando se destapa esto de la vacancia por incapacidad moral y el tema de la corrupción, y obviamente no lo iba a resolver, porque la correlación misma con la que él llega es muy precaria, ¿no? Él es expresión de un descontento ciudadano en una sociedad política fragmentada, pasa a segunda vuelta con 19%, ¿no? Keiko con 13%, y nadie lo había visto. Además, es la expresión del Perú más profundo, ni siquiera los otros actores políticos lo veíamos, no estaba en las encuestas. Hasta 2 semanas antes nadie decía, todo el mundo decía, ¿de dónde salió? ¿No? Entonces, para que veas la desconexión entre el Perú excluido, rural, movilizado, y esta clase política, sobre todo limeña. Entonces, Pedro Castillo cae porque nunca pudo desplegar un gobierno. O sea, eso para mí es lo real, y perdón la indignación, pero en verdad estamos en un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Ayer la vicepresidenta ha anunciado elecciones del 2024, ¿no? Y siguen negando al cambio constitucional. Yo creo que el problema con el gobierno de Pedro Castillo fue esta negativa, esta cerrazón de las élites a respetar el principio fundamental de la democracia liberal, ¿no? Que un presidente pueda desplegar su plan de gobierno y sus promesas electorales. Entonces, este engendro de régimen parlamentarista que tenemos en la práctica concretó a través todo, maniobrando la legalidad, porque este es, creo que, la cereza del pastel de la crisis peruana. Has maniobrado la legalidad y la Constitución de tal forma desde el Parlamento que ya no puedes hacer cambios. El Congreso te puede cerrar, pero ya el presidente no puede disolver el Congreso. Eso lo hicieron cambiando este tema de la cuestión de confianza. La población puede pedir una nueva constitución, pero ya inhabilitaste el derecho al referéndum. Y claro, todo esto te lo valida el Tribunal Constitucional, porque al Tribunal Constitucional lo pone el Congreso. Y de paso tienes una fiscalía, un poder judicial operando muy activamente. Entonces es bien interesante cómo las élites peruanas han logrado controlar el poder sin ejercerlo desde el Ejecutivo. Entonces finalmente logran deshacerse de Castillo, que además fue bastante débil desde el inicio, eso ustedes lo han descrito bien. Yo creo que ni siquiera se entregó a los poderes fácticos, no lo hizo, a diferencia de Humala, que sí gobernó con la CONFIEP y la aplaudieron. A él no le dieron ni esa oportunidad, él ni siquiera pudo hacer eso, o sea, no es que se derechizó, ni siquiera, no pudimos, digamos, hacer eso, ¿no? No se dio esa oportunidad nunca. Siempre estuviste presionado con censuras de ministros, con impedimentos de viajes al exterior. Entonces fue un boicot permanente, ¿no? Fue un boicot permanente para que este señor sepa cuál es su lugar y nunca más se le ocurra a ningún maestro campesino llegar a la presidencia. Eso en resumen, ¿no? Creo que lo demás, que si se entregó, que si fue golpe, en fin, es parte ya de, yo creo que de lo que se tiene que analizar con un poco más de frialdad histórica, pero sí me parece que lo sustancial en esta crisis es, como digo, esta capacidad de las élites políticas peruanas para haber maniatado de tal manera la legalidad y la Constitución, de que ya la democracia no permite gobernar a un presidente electo. Anaí, estamos viviendo en estos momentos movilizaciones, cortes de ruta en todo el país, un paro nacional invisibilizado por muchos medios de comunicación, para empezar los internacionales. ¿Qué puede pasar a partir de ahora, en las próximas semanas en Perú? Es que la desconexión de la clase política con la población es increíble, ¿no? El Congreso en este país tiene 6% de aprobación, la gente odia al Congreso. Hay un congresista acusado de violar a una trabajadora en su despacho, hay como 3 prontuariados, y estas personas se han arrogado la facultad de sacar y poner presidentes pasando por encima del voto popular. Entonces le invistieron a Dina Boluarte, además una señora que claramente traicionó y complotó contra el presidente hace ya bastante tiempo. Hay fotos de ella reunida con las bancadas opositoras que estaban impulsando la vacancia, porque esa tarde se iba a vacar al presidente, no sabemos si sí, si no, pero ese era el intento. Entonces, claro, ella juramenta, se subestima la reacción ciudadana, que estaba bastante enojada con este Congreso, y bueno, ella en su imaginación piensa que se puede quedar hasta el 2026, nombra un gabinete para contentar a las bancadas que perdieron las elecciones. O sea, esta situación tan básica, yo gano las elecciones, pero luego en el Congreso mi voto lo desconocen,
ponen a la vicepresidenta convoca un gabinete de tecnócratas, algunos y otros claramente coteo de estas fuerzas de ultraderecha. Entonces, la indignación de la gente fue subiendo cada vez más, ¿no? Desde el miércoles que ella asume, ese mismo día ya había movilizaciones, no han parado. Ayer, lamentablemente, han habido 2 muertos en Andahuaylas, y el mensaje de ayer en la noche no contenta a nadie, ¿no? 15, lo que quiere la gente ahorita es que cierren el Congreso, por un lado. También piden la libertad de Pedro Castillo, eso no se puede negar. O sea, hay un agravio, a él lo eligieron 8 millones de personas. Tú no puedes agarrar a este señor, digamos, y tratarlo como lo has escuchado en la prensa. Eso ha sido permanentemente. Tú al agraviarlo a él estás agraviando a sus votantes. Entonces la gente sí está muy indignada y yo creo que es legítimo, porque los estás ofendiendo todo el tiempo, diciéndoles que son unos brutos, analfabetos, que el coeficiente mental, que por culpa de estos el país está mal. Entonces sí, creo que es muy preocupante, porque estas élites siguen despreciando a ese Perú, esos 8 millones que llevaron a Castillo al gobierno, y no van a ser, creo hasta ahora, lamentablemente son irresponsables. La señora ha convocado un estado de emergencia, va a haber más represión, todo indica. Y la verdad sí es un escenario muy difícil, ¿no? Porque estas elecciones en 15 meses, con reformas que ese mismo Congreso que la gente odia y que quiere cerrar, pues no garantizan ningún avance democrático, ¿no? Anaí Durán es ministra del Gobierno de Perú. Muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos acompañan también, como decía al principio, 2 analistas. Nos acompaña Laura Arroyo, nos acompaña Elvin Calcaño. Laura, quería preguntarte en primer lugar, ¿cuál es tu análisis de todo lo que ha ocurrido en estos días y de los escenarios que se abren en el futuro más inmediato? Gracias por la invitación, Pablo, Ina, Sara y Manu. Primero que nada, decir que me sorprende mucho cómo este relato del poder mediático, que en realidad es la representación del poder político, señala que esto ha sido un golpe de Pedro Castillo y lo llaman incluso dictador. Lo que hemos visto en realidad es una suerte de pulsiones golpistas donde sí ha ganado un golpe, pero el golpe que ha ganado es el golpe parlamentario. De facto, lo que estamos viendo es que el Congreso de la República, que como bien decían ahí, cuenta con un 6% de aprobación, ha logrado entrar al poder por la puerta de atrás y sacar a la persona que fue votada en 2021 por una mayoría popular. Y esto hay que señalarlo claramente. ¿Por qué lo digo? Porque esto es fundamental para entender lo que va a venir hacia adelante. Cuando hemos visto a Dina Boluarte en su primer mensaje a la nación señalar que va a ser una tregua y que convoca a una especie de gobierno de unidad nacional, lo que está señalando es que va a ser una tregua con este Congreso golpista del 6%. Y es normal que en ese escenario haya un gran levantamiento a nivel nacional en diferentes puntos del país. Hay que señalar que es más fuerte fuera de Lima que en Lima, pero también en Lima, en la capital, y que no solamente tiene 2 muertos, sino que hemos visto que desde el poder mediático, por un lado, se invisibiliza la cantidad de movilizaciones que hay, y por otro lado también se señala que son asusados por intereses políticos. Este es un discurso claramente racista y creo que hay que poner el componente racista en el tipo de golpe que estamos viviendo, porque siempre a los cholos, a los indios, a las comunidades indígenas o a las comunidades nativas se les asusa desde otros poderes. No es que tengan capacidad propia o agencia propia de ir a defender lo que en realidad es su voto popular emitido en julio del 2021, sino que se les asusa desde algunos poderes fuera. Y este escenario a mí me parece preocupante porque con ese discurso racista, pero también con el racismo institucional en el que estamos cayendo ahora mismo, se abre un escenario de profunda violencia. Mientras el gobierno actual siga sosteniendo ese discurso, pero además se niega a entender que la mayoría del país no está pidiendo elecciones en 2024, 2025, ni nada. Está pidiendo cierre del Congreso ya. Está pidiendo que el gobierno que fue elegido sea el gobierno vigente, que ese Congreso golpista se vaya. Esto lo decían todas las encuestas antes de lo que ocurrió y no se puede quitar de la mesa. Pero aquí quería añadir una cosa más al escenario que me parece importante porque ningún medio lo va a decir, ¿no? Lo que van a hacer con Pedro Castillo y lo que ya está haciendo el Poder Judicial con Pedro Castillo ahora mismo es algo como lo que vimos que se hacía con las comunidades racializadas hace mucho tiempo, ¿no? Que es, ¿por qué latigaban, por ejemplo, a los esclavos negros? No era solamente porque latigaban para darles una lección a ellos, sino a toda una comunidad. De alguna forma están utilizando a Pedro Castillo para aleccionar a un montón de
cholos, indios, personas con otra lengua originaria, de otros lugares que no sean Lima, con otro acento, con otra estética, con otra forma de entender el desarrollo, el progreso de un país, para que jamás se les ocurra volver a pronunciarse, a presentarse como presidentes, ni como ningún cargo de representación, porque entonces vas a ver lo que te va a pasar. Y creo que es deber de un demócrata y de una demócrata denunciar esta lección que quieren darle a un pueblo soberano que se está movilizando muy fuerte y que no está pidiendo solamente democracia, sino sobre todo un cambio de fondo que solamente se puede dar con una nueva constitución. Elvin Calcaño, hiciste un hilo de Twitter, yo no sé si tú imaginabas que iba a tener tanta repercusión, que de alguna manera daba la vuelta al relato mediático que se estaba haciendo. Llegaron a invitarte a hablar en 4, percibí cierta incomodidad con los conductores frente al análisis que les planteaste. ¿Cómo analizas, cómo juzgas el relato mediático tanto en España como en América Latina de los acontecimientos de Perú de los últimos días? El relato mediático, en primer lugar, saludos, Pablo, y a todos los compañeros y compañeras. El relato mediático lo que busca es construir un marco mental que asocia izquierda con autoritarismo, con dictadura, izquierda con golpe, y ese tipo de, digamos, de elementos, ¿no? Cuando ocurrió el asunto de Pedro Castillo, digamos, ¿no? Aquel mensaje que él dio, la construcción mediática que se construyó a partir de ahí, ¿no? que se empezó a circular, es que había un dictador dando un golpe de Estado que era de izquierda, y así empezó a circular en Ecuador, en México y en todos los países de América Latina. Pero ahí yo quisiera destacar 2 elementos que me parecen clave, Pablo y compañeros, que son, uno, tiene que ver con la diferencia entre ganar elecciones y tener poder, que eso ahora en América Latina, con la radicalización de las élites regionales, se ha constituido un elemento clave para entender la política regional. Tú puedes ganar elecciones hoy día en América Latina, sin embargo, si no tienes unas ciertas correlaciones de poder a tu favor, entre ellas fundamentalmente el poder mediático, no necesariamente vas a tener poder. Pedro Castillo, como acaban de decir las compañeras, ganó con 8 millones de votos en una elección bastante polarizada, sin embargo, nunca pudo ejercer poder real, ya que la configuración y la correlación de poder existente en Perú le impedía ejercer poder. Y por otro lado, hay un elemento que yo lo vinculo con lo que acaban de hablar del racismo. Yo decía en aquel hilo que la cuestión del orden simbólico que hablaba Lipset es clave, que tiene que ver con las clases medias radicalizadas y fascistizadas en América Latina. Vemos unas clases medias que tienen una concepción y una visión muy de tipo aspiracional, lo cual es transversal en muchos países del mundo, y que estas clases medias, desde el punto de vista de cómo ven las cosas y cómo se asumen racialmente en América Latina, que se asumen blancas, que se asumen por encima de aquel que es pobre, de aquel que es cholo, de aquel que es negro, estas clases medias se están convirtiendo en una suerte de base fundamental para las élites ejercer poder real en América Latina. ¿Por qué? Porque crean consenso a través de esas clases medias, con sus aparatos mediáticos, con, digamos, estos medios, entre comillas, alternativos que empiezan a surgir, que realmente son actores ideológicos financiados e impulsados por élites económicas y políticas, y eso se ve mucho en América Latina, con nuevos medios que empiezan a hacerse virales, que empiezan a tener muchísimos seguidores en Twitter, en YouTube y demás. Entonces yo creo que esos 2 elementos son claves para entender lo que está ocurriendo en Perú y que ello explica ese marco que se construyó del dictador, ¿no? Porque tremendo dictador que hace un decreto y al rato es arrestado por su propia seguridad. Tremendo dictador que nunca tuvo el apoyo mediático, nunca tuvo el apoyo militar, nunca tuvo apoyos económicos, digamos, de los poderes económicos, poder militar y poder mediático en Perú. Entonces, esta concepción también liberal, que nos quieren decir que la política es una cuestión de procesos y que tú puedes por un decreto, si eres el mandatario, hacer un golpe de Estado, pero que no considera las correlaciones de poder, lo que viene a ser, en mi opinión, es un blanqueamiento del poder real en América Latina, y que eso se está extrapolando al resto del mundo, que lo tienen élites económicas que no respetan la democracia, que si no ganan quien ellos quieren, que si no ganan, que si gana un cholo, que si gana un indígena, que si gana un negro o una negra, no van a respetar eso y van a venir a operar todo su poder real para que no pueda ejercer poder. Lo que está en cuestión hoy día son los propios principios de la democracia liberal en América Latina, y Perú es un caso manifiesto y brutal de eso. Estructura colonial del poder con las clases medias apoyando a la ultraderecha. Muchísimas gracias por vuestros análisis, Laura Arroyo, Elvin Calcaño. Nos veremos pronto aquí en La Base. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, llegamos al final. Acordaos que después de La Base, Anita Fuentes, con nueva temporada, hoy va a entrevistar
a dos actrices protagonistas de la actualidad y de las redes sociales en las últimas semanas, Belén Barenis y Berta Prieto, creadoras y protagonistas de una serie que está dando mucho que hablar. Yo he visto unos cuantos capítulos, los primeros me gustaron más que los de después, pero en cualquier caso una serie muy interesante, Autodefensa. Y hoy queríamos terminar con una canción andina que se convirtió en un icono en Perú, de Martina Portocarrero, Flor de Retama. Hasta mañana.